Durante una redada en Turquía, unos agentes de policía encontraron un libro que realmente plantea muchos interrogantes. Se dice que el libro, de 2000 años de antigüedad, es la primera Biblia completa que presenta la historia de Jesucristo y su madre María bajo una luz algo diferente de la que conocemos por la Biblia católica o protestante. Hasta ahora, las autoridades turcas, los expertos internacionales e incluso el Vaticano discuten sobre la autenticidad de este fascinante escrito. Una cosa es cierta, si el escrito resulta ser auténtico, es probable que cambie todo lo que hasta ahora se consideraba cierto en el mundo cristiano conservador. En este video, echamos un vistazo más de cerca al documento recientemente descubierto y puede que eches un primer vistazo al aspecto real de Jesús. Pero antes te pedimos ayuda. Queremos que nuestro canal sea lo más emocionante y educativo posible para todos los espectadores. Tus opiniones sobre el tema también son importantes para nosotros. Así que déjanos un comentario que se ajuste al tema y al video. Premiamos todas las contribuciones de nuestros suscriptores con un corazón y colocamos tu contribución importante en la parte superior para que todos la leen primero. Solo tienes que asegurarte de que ya estás suscrito, de que te gusta el video y mencionar ambas cosas en la parte superior de tu comentario. Empecemos con la que podría ser la Biblia más antigua del mundo. Un hallazgo increíble. La ciudad turca de Tokat goza de dudosa fama en ciertos círculos. La ciudad, situada al este de Ankara, no es otra cosa que un bastión para el transbordo de reliquias antiguas robadas y de contrabando y otras mercancías del mercado negro de todo tipo. Ya han aparecido en Tokat más de 190.000 objetos de la historia de la humanidad y de todas las culturas imaginables. Ladrones de tumbas de Egipto o arqueólogos aficionados de Mesopotamia, ladrones y falsificadores. En Tokat está representado casi todo lo que es una alerta roja para los verdaderos arqueólogos y conservadores de antigüedades preciosas. Los asaltos están casi a la orden del día en Tokat. Se registran pisos, salones de té, transeúntes e incluso vehículos. En 2015, los investigadores encontraron una carga explosiva al registrar un turismo. Además de antigüedades de diversos orígenes, los policías se fijaron enseguida en un libro que parecía muy antiguo. El libro, que ya estaba muy deteriorado, fue incautado inmediatamente y entregado a los expertos. Tras un primer examen, la sensación ya estaba clara, porque este libro era una escritura sagrada del cristianismo, fácilmente reconocible incluso para un profano. En su interior, el nombre de Jesús o una variación del mismo puede leerse al menos tan a menudo como el nombre de María. Además, el libro contiene probablemente una de las representaciones más antiguas, y por tanto más auténticas de Jesús de Nazaret. Desgraciadamente, el libro se encuentra en muy mal estado. Muchas páginas apenas se pueden leer o solo existen fragmentos. Sin embargo, las aproximadamente 50 páginas que se han descifrado hasta la fecha han bastado para establecer inequívocamente que se trata de una historia completa de la vida de Jesús. Esto es especial entre las variantes de la Biblia, los evangelios y otros escritos, pues el canon oficial de la Biblia de los católicos, la Iglesia protestante y otras corrientes cristianas occidentales contiene una abigarrada colección de evangelios y narraciones, la mayoría de los cuales solo reflejan fragmentos de la historia de Jesús, y en algunos casos se contradicen entre sí o dejan lagunas en sus afirmaciones. La Biblia de Tokat es diferente. Es posible que alguna vez contara la historia completa, desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte. La Biblia más antigua del mundo. Ya no es un secreto que casi todos los relatos de la Biblia se escribieron varias décadas o incluso siglos después de la muerte del Mesías. Esto significa que muy probablemente ni uno solo de los relatos y evangelios fue escrito por contemporáneos o testigos oculares. Puedes imaginar aproximadamente cómo serían los relatos sobre acontecimientos trascendentales de la historia de la humanidad si se hubieran escrito 100 años o incluso 50 años después. Si tuvieras que escribir hoy un reportaje sobre un acontecimiento de la Guerra Mundial, o sobre el entusiasmo que suscitó la introducción de la electricidad, tendrías que reproducir muchas cosas desde la perspectiva actual. Debido a la falta de relatos de testigos presenciales, también tendrías que inventarte algunas cosas. Esto ocurre prácticamente todos los días en el periodismo moderno y probablemente no era diferente hace 2000 años. Pues hoy debemos saber que la historiografía auténtica no surgió hasta mucho después de la muerte de Jesús. Los primeros testimonios contemporáneos realistas surgieron a finales de la antigüedad griega.
Antes de eso, los registros históricos de acontecimientos importantes estaban muy distorsionados, se reescribían de forma romántica o incluso se polarizaban políticamente. La Iglesia, por supuesto, no quiere saber mucho de tales opiniones. Para ellos, especialmente los relatos de la Biblia oficial son auténticos y deben seguir siéndolo para continuar con el pathos de la Iglesia. Si aparecen escritos como los Evangelios perdidos de Qumran o ahora la Biblia en Turquía, al Vaticano no le gusta verlo. Sobre todo si el contenido de los escritos retrata a Jesús de forma diferente a la tradición eclesiástica. Los expertos dataron el libro hallado en Turquía en la época comprendida entre los años 100 y 200 después de Cristo. Esto significaría que la escritura no es más antigua que otros evangelios o relatos de Jesús, pero tampoco más joven y, por tanto, muy probablemente no menos creíble. Otro rasgo llamativo de la Biblia de Turquía es que estaba ricamente decorada con pan de oro. Por tanto, el libro ya estaba terminado en su época y no era un simple pergamino. Además, el contenido del libro debía de ser muy importante, pues de lo contrario el autor o propietario difícilmente lo habría dorado tan ricamente. El verdadero rostro del Mesías. Además del carácter explosivo de los textos, la Biblia de Tocat también pudo dar por primera vez una impresión auténtica del aspecto real de Jesús. El retrato que contiene la Biblia recuerda en principio a otras representaciones del Mesías. Pero se observa que Jesús tiene aquí un rostro mucho más ancho de lo habitual y una tez mucho más oscura en general. Es precisamente aquí donde los expertos ven una pista sobre la autenticidad del libro. Se dice que las representaciones de Jesucristo tal como las conocemos hoy están muy falsificadas. Se dice que el Papa Alejandro se hizo de su hijo César Borgia el prototipo del semblante de Jesús porque no le gustaba la idea de que Jesús fuera un moreno de aspecto árabe, con frente ancha y nariz nudosa. De este modo, Jesús fue claramente europezado. En los textos oficiales de la Biblia, se describe extrañamente al Mesías como de piel clara, con ojos profundos y siempre azules. Es dudoso que esto se corresponda con la verdad. En 2001, expertos forenses reconstruyeron el aspecto de un judío palestino medio de Nazaret utilizando cráneos reales de la época de Jesús. Lo que surgió no se parece nada al Jesús que conocemos. La Biblia de Tocat está escrita en asirio, una lengua que se hablaba y escribía en Mesopotamia hace unos 2000 años, y que se considera la lengua real de la Biblia. Lo interesante para los biblistas sería volver a tener en sus manos una escritura original cuyo contenido no haya sido ya falsificado o cambiado por varias traducciones. Los textos oficiales de la Biblia han sido traducidos de las lenguas originales de los autores primero al griego, más tarde al latín y finalmente a otras lenguas. El hecho de que la Biblia pueda interpretarse de forma diferente en muchos lugares, sobre todo si se está en condiciones de comprender las escrituras originales, fue demostrado por Lutero, entre otros, que llegó a interpretaciones diferentes en su traducción en puntos cruciales de la Biblia. Un proceso que, en última instancia, condujo a la división de la Iglesia cristiana occidental en una parte católica y otra protestante. Así pues, ¿podría una Biblia como la descubierta en Turquía volver a provocar ahora una división o incluso la disolución de la Iglesia? El Vaticano quiere investigar la Biblia. El Papa Francisco anunció tras el hallazgo que el Vaticano quiere tomarse en serio el escrito e investigar su autenticidad. Se desconoce si esto ha sucedido hasta ahora. Si la Biblia refleja acontecimientos y desarrollos originales del cristianismo primitivo de forma distinta a aquella en la que millones de creyentes de todo el mundo basan su comprensión espiritual del mundo actual, es muy probable que el Vaticano no reconozca el escrito, aunque técnicamente pueda probarse su autenticidad. Así sigue siendo casi imposible, más de 2000 años después, reconstruir con certeza lo que ocurrió realmente en torno a la vida y el ministerio de Jesús. El Evangelio de Bernabé. También recuperado en Turquía, el Evangelio de Bernabé causó hace unos años una excitación y una especulación similares a las que causa ahora la dorada Biblia asiria. Bernabé fue compañero del apóstol Pablo en la tradición cristiana. Es bastante seguro que Bernabé murió en Chipre en el año 61 después de Cristo. Por tanto, podría haber sido uno de los pocos testigos contemporáneos que escribieron un escrito sobre la vida y el ministerio de Jesús. La existencia de un escrito de Bernabé se mencionó por primera vez en el Decretum Gelasianum, en el siglo V después de Cristo. Aún no se ha demostrado si el escrito hallado en Turquía es idéntico al Evangelium Nomine Barnabé que allí se menciona.
El Evangelio de Bernabé de Turquía provocó cierta inquietud en el mundo cristiano, porque narra una variante completamente distinta de la vida de Cristo. Según el relato de Bernabé, Judas fue crucificado y Jesús sobrevivió. Como hombre particularmente sabio y temeroso de Dios, Jesús ascendió vivo al cielo, pero claramente como hombre y no como hijo de Dios. De este modo, la variante de Bernabé recuerda la ascensión del profeta antediluviano Enoc, que fue desterrado de la Biblia y del que, además, se dice que fue antepasado directo de Jesús. En algunos aspectos, el Evangelio de Bernabé se solapa con el Islam. La escritura cristiana anuncia incluso el advenimiento del Islam y el nacimiento de otro gran profeta en la forma de Mahoma. Por esta razón, muchos expertos consideraron que el libro era una falsificación motivada por el Islam. Los investigadores de orientación cristiana consideraron sospechosa la conexión, mientras que los expertos más neutrales expresaron una opinión completamente distinta. Al fin y al cabo, el Islam también reconoce a Jesucristo como alto profeta. En el Islam, Jesús no murió al igual que en los relatos de Bernabé. Los expertos que estudiaron los hallazgos en detalle descubrieron rápidamente que el Evangelio de Bernabé, a pesar de sus similitudes con el Islam, también contradice al Corán en muchos puntos. Por tanto, estos expertos descartaron que se tratara de una falsificación de ánimo islámico populista. Sin embargo, el teólogo Timothy Lowe, de la Universidad de Oxford, señala una circunstancia que cuestiona fuertemente la autenticidad del Evangelio. En su opinión, la fecha 1500 después de Cristo puede descifrarse en el reverso de la Biblia de Bernabé. Según esto, el libro solo tendría 500 años y sería una falsificación medieval. La Biblia de Bernabé se encuentra actualmente en Ankara y solo se pondrá a disposición de estudiosos y teólogos serios que la soliciten. El valor del libro, a pesar de su discutida autenticidad, se estima en unos $28 millones y se dice que las copias de páginas individuales se negocian por alrededor de $1,5 millones. Queda por ver qué resultados traerá el futuro y si aparecerán más Biblias y Evangelios que cuenten una imagen muy diferente de la vida de Jesús. Ahora dinos tú qué piensas de estos dos hallazgos o de la Biblia en general. ¿Crees que las historias escritas 50 o 100 años después de un acontecimiento pueden seguir siendo auténticas y reales? ¿O crees que toda la Biblia y la cultura de fe cristiana occidental son discutibles? Haznoslo saber. Esperamos todos tus comentarios. No olvides mencionar tu suscripción, si la tienes, y darle a me gusta al video. Gracias por verlo y hasta la próxima en Mundos Ocultos.